Hola compañeros y compañeras de la resistencia ante la obsolescencia programada. Como sabéis, he estado un tiempo apartado por razones superiores a mis deseos, y es que, como os comenté en mi antiguo vídeo, mi pobre iMac había muerto. Había tenido un problema en la gráfica y he tenido que buscar una nueva placa. Como podéis ver, y tras una gran operación a corazón abierto, he conseguido realizar un trasplante de placa a mi ordenador y aquí lo tenéis, como veis, vivito y coleando. Durante este tiempo he estado observando y mirando todas las preguntas, comentarios, etcétera, que habéis realizado en varios de los vídeos, así que sirva el vídeo de hoy para demostrar cómo he devuelto la vida a mi iMac y sirva también para responder de forma objetiva a todas las preguntas interesantes que he ido viendo. Así que, si te quedaba alguna duda en cuanto a OpenCore Legacy Patcher y sus versiones, si te quedaba alguna duda en cuanto a macOS Ventura o Sonoma, si te queda alguna duda en cuanto a Windows, quédate porque el vídeo de hoy te interesa bastante. Así que muchísimas gracias por seguir ahí y sin más dilación, vamos allá. El vídeo de hoy vamos a dividirlo en varias etapas, para que así podáis, en varios capítulos, para que así podáis ir un poquito a la parte que más os interese. Para el final voy a dejar la parte de dónde he conseguido la placa, cómo la he conseguido, etcétera, por si tenéis la necesidad o la curiosidad de cómo conseguir una de ellas y mi opinión al respecto. Así que la primera parte de este vídeo se va a centrar en la parte de software, una vez hemos instalado nuestra placa. Lo primero que me he encontrado cuando instalé la placa en mi ordenador es que evidentemente no tenía sistema operativo en mi disco duro. Yo lo había formateado, lo había borrado todo por seguridad. Así que tenía que volver a instalar macOS. Al tener una placa nueva, lo bueno es que a priori yo disponía de un pendrive con dos particiones. En ella tenía, por un lado, en una partición macOS Catalina, la última versión de macOS soportada por mi iMac, y por otro lado macOS Sonoma, que era la versión que yo quería instalar en mi iMac. ¿Por qué? Yo no podía instalar desde cero macOS Sonoma en mi iMac, puesto que no lo iba a reconocer. Así que primero tenía que instalar una versión que sí soportara mi iMac, en segundo lugar instalar OpenCore Legacy Patcher para prepararlo para macOS Sonoma y a continuación actualizar a macOS Sonoma. Esos son los pasos correctos. En el caso de que no dispongas de un pendrive con la versión de Catalina o la última versión que soporte tu iMac, siempre puedes recurrir a entrar en el modo Internet Recovery pulsando las teclas Command R y de esa forma que desde Internet tu iMac se descargue la versión que soporta por defecto tu computadora. Esa versión se instalará por defecto en el equipo y luego ya podrás ir poco a poco actualizando hasta la versión mínima que soporte OpenCore Legacy Patcher y ya desde ahí descargar macOS Sonoma o el sistema operativo que quieras instalar en tu equipo. Para ahorrar tiempo, yo ya lo tenía preparado en mi USB. Una vez instalado macOS Catalina, con un usuario llamado test y con el escritorio en mi ordenador, lo que hice fue descargar la versión de OpenCore Legacy Patcher 1.5.0, la última. Una vez descargada, lo único que tuve que hacer fue la instalación de OpenCore Legacy Patcher en mi disco duro. Hacer lo que se conoce como el build and install. Una vez instalado OpenCore Legacy Patcher, ya sí podía iniciar desde mi USB para que detectara mi sistema que podía instalarse macOS Sonoma. De esa forma, tener mi equipo con la última versión de macOS. Como siempre os digo, yo opté por hacer una instalación limpia, es decir, borrar Catalina, dejar el disco duro limpio e instalar macOS Sonoma desde cero. Esto me supuso borrar todo, volver a crear un usuario llamado test hasta llegar completamente al escritorio. Aquí creo que cometí mi primer fallo, y es que una vez en el escritorio no me entretuve en comprobar si todo funcionaba correctamente. Yo creo que quizás un poco por el ansia y por la confianza de suponer que todo iba perfectamente. No comprobé si la gráfica, si la Wi-Fi, si todos los elementos funcionaban perfectamente. Y lo hice, yo creo, quizás eso, por la ansiedad que tenía de dejarlo todo como estaba. Así que
Una vez que tenía macOS Sonoma instalado, procedí a recuperar mi Time Machine, conectar mi disco duro externo y recuperar los casi 3 terabytes de información que tenía en mi backup. Tened en cuenta que recuperar 3 terabytes de información de mi disco duro externo me tomó casi un día completo con el ordenador encendido. Así que no tuve más remedio que dejarlo encendido, pero me sirvió también para comprobar que la placa que había recibido funcionaba perfectamente, al tenerla continuamente funcionando durante 24 horas. Una vez completado el proceso de recuperación de mi Time Machine, el ordenador se reinició y llegué al escritorio. Aquí me encontré mi segundo problema, y es que el fondo de pantalla no me aparecía, estaba completamente en negro. Si yo me iba a las preferencias del sistema e intentaba poner cualquier fondo de pantalla, escogiera el que escogiera, el fondo siempre estaba negro. Y no entendía por qué. Y empecé a plantearme si quizás era algún problema de OpenCore Legacy Patcher, si había hecho algo mal o qué podría ser. Pues bien, si os sucede este problema, la solución es muy sencilla. Simplemente tenéis que iros a los spaces y eliminarlos. Y veréis que automáticamente os va a aparecer el fondo de pantalla, el wallpaper. Esta es la solución más sencilla sin tener que reinstalar nada, ni aplicar parches, ni hacer ninguna cosa. Simplemente irse a los spaces y borrarlos. Y luego ya podéis volver a crearlos. Con esto solucionaba el segundo de los problemas, pero yo notaba mi equipo un poquito demasiado lento. Y yo decía, algo no me cuadra. Puede ser que el sistema esté indexando, puede ser que haya muchos procesos en segundo plano, se ha restaurado 3 terabytes de información, pero aún así no notaba yo mi equipo tan lento anteriormente. Incluso cuando abría Safari en mi equipo, yo notaba que las páginas se abrían demasiado lentas, que incluso los textos a veces desaparecían, y empecé a notar como que la gráfica me hacía cosas raras, y dije, ¿es posible que quizás la placa que he recibido esté mal? Y entonces me fui a información del sistema y me di cuenta de algo muy importante, y es que dentro de gráficos y pantallas no me reconocía el motor Metal. No me reconocía la tecnología Metal de gráficos. Y dije, Dios, esto no puede ser. Así que me bajé una herramienta, pero no detectaba nada del motor Metal. No podía hacer ningún diagnóstico de Metal. Y empecé a mosquearme. Para salir de dudas y comprobar si puede ser algo relacionado realmente con la tecnología Metal, abro la aplicación de mapas y me doy cuenta de que no se ve absolutamente nada. No me muestra calles, no me muestra edificios, no muestra nada. Con lo cual, evidentemente, no me está detectando la tecnología Metal. Bien, en este momento se me plantean varios escenarios. Y las opciones que se me ocurren son, en primer lugar, hacer un rollback y volver atrás, o hacer un downgrade de OpenCore Legacy Patcher y volver a la versión anterior, la 1.4.3. La segunda opción sería reinstalar macOS Sonoma, a ver qué pasa. Y la tercera opción sería empezar de cero, volver a instalar Catalina, ver si con Catalina tengo la versión de Metal, para descartar que el problema sea de la placa lógica, porque sí, con macOS Catalina, que supuestamente sí es soportado por mi iMac con el chip de Intel, no tengo la tecnología Metal, quiere decir que evidentemente la placa viene mal. Considerando y teniendo en cuenta el volumen de información y el tiempo, vamos a ir empezando por soluciones que tomen menos tiempo y que tengan menos impacto. Y vamos a dejar el escenario que lleve más tiempo para el final. Y entonces empecé a pensar que quizás OpenCore Legacy Patcher no estaba bien aplicado. Pero no obstante, abriendo OpenCore Legacy Patcher, la versión 1.5.0 me decía que estaba todo correcto, con lo cual empecé a pensar que quizás la versión 1.5.0 no iba bien en mi iMac. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Dije, voy a volver atrás a la 1.4.3. Así que os voy a indicar qué es lo que hay que hacer si queréis volver atrás desde la versión 1.5.0 a una versión atrás de OpenCore Legacy Patcher. Para eso necesitáis dos cosas. Por un lado, descargar el archivo desde la página de OpenCore Legacy Patcher, el archivo correspondiente, y por otro lado, descargar también la herramienta desinstaladora
de la versión 1.5.0. El primer paso será instalar la versión 1.4.3 o la versión que queráis instalar. Se instala, se hace el build and install y una vez hecho el build and install, se reinicia el equipo. Una vez reiniciado el equipo, OpenCore nos va a avisar de que el boot, es decir, el arranque de nuestro equipo, se ha hecho con la versión 1.4.3 o la versión que acabamos de instalar, pero que está instalada la 1.5.0, que si queremos actualizarlo, vamos a decirle que no. En este momento lo que vamos a hacer es usar el desinstalador, el que acabamos de descargar, de la página oficial de OpenCore Legacy Patcher, el desinstalador de la 1.5.0, y lo desinstalamos. Una vez desinstalado, y por seguridad simplemente, aunque no es obligatorio, vamos a volver a aplicar el build and install de la 1.4.3 para asegurarnos que en el reinicio se vuelve a aplicar ese build and install en la partición de arranque. Y volvemos a reiniciar. Ahora tanto el boot como la versión instalada van a coincidir con la 1.4.3 y hemos eliminado completamente la 1.5.0. Y ahora sí podemos aplicar el post-install de la 1.4.3. Y en mi caso, una vez hecho, increíble, sí que empieza a aplicarse el post-install y veo que en la lista empieza a detectarme toda la tecnología de Metal y empieza a aplicarme todos los parches y empieza el proceso de actualización. Se reinicia el equipo y me encuentro el siguiente problema. La barra de progreso no avanza. El equipo no está estable, algo falla, hay una inestabilidad. Ahora empiezan las dudas y ahora es cuando empiezo a plantearme las distintas opciones. Hago formateos, hago instalaciones limpias, ¿qué hago? Así que lo que hago ahora es apagar el equipo y vamos a intentar entrar en modo a prueba de fallos, a ver si lo soluciona. Pero ese método tampoco me soluciona el problema. Así que la solución que me queda es entrar en la partición de recuperación y volver a reinstalar macOS Sonoma. Es decir, entro en la partición Recovery y reinstalo el sistema operativo. Una vez reinstalado el sistema operativo, que me lleva unos 30-45 minutos, tengo que volver a aplicar los parches y parece ser que el sistema vuelve a la vida y vuelve a reconocerme de nuevo los drivers de Metal. Y me doy cuenta que en aplicaciones anteriores, como por ejemplo los mapas, que no me mostraban nada, ahora sí que empiezan a mostrarme todas las calles, edificios, etc. Con lo cual me doy cuenta de que ahora sí me está funcionando. Y mi pregunta es, ¿será posible que la versión 1.5.0 no funcione en mi equipo y sin embargo la 1.4.3 sí que funcione? Para salir de dudas y comprobar si realmente mi problema es la versión 1.5.0 de OpenCore Legacy Patcher, la única solución que me queda es volver a actualizar a la versión 1.5.0 de OpenCore Legacy Patcher. Así que me animo y vuelvo a hacer la actualización de OpenCore Legacy Patcher. Abro la aplicación, me sale la ventana emergente de que hay una actualización de OpenCore Legacy Patcher y me pregunta si quiero actualizar y le digo que sí. Tras esta nueva reinstalación de macOS Sonoma, en la que he vuelto a aplicar el sistema operativo, he vuelto a aplicar los parches de OpenCore Legacy Patcher 1.5.0, parece que el sistema ya se ha estabilizado. He hecho una limpieza total, he liberado casi 1 TB de espacio en archivos grandes, vídeos, etc. Un poco basura. Así que ahora veo que todo más o menos está funcionando correctamente. Y ahora voy a ir al siguiente paso, que es instalar Windows en mi partición de Bootcamp. ¿Por qué instalo Windows desde Bootcamp? Porque si instalo Windows desde una partición que no sea Bootcamp, es decir, si yo abro la partición manualmente e instalo Windows con un pendrive a mano y no uso Bootcamp, cuando finalice el proceso de instalación de Windows, Windows va a arrancar, pero mi Mac no va a reconocer por defecto el arranque desde macOS. Windows se va a apropiar de ese arranque. Entonces tengo que hacerlo desde Mac para que así el arranque siga reconociendo tanto el arranque de Mac como el arranque de Windows, ¿vale? Entonces uso Bootcamp para crear la partición, el espacio dedicado para la partición de Windows, en mi caso he cogido 100 GB, y dejo reservo también mi resto de espacio para macOS. El primer paso a la hora de realizar nuestra instalación de Windows sería abrir la carpeta de aplicaciones y dirigirnos a la carpeta que pone utilidades.
Aquí dentro vamos a encontrar nuestro asistente de Bootcamp. Es muy importante, antes de hacer el asistente de Bootcamp o antes de hacer cualquier operación con el disco, que nos aseguremos que no estamos ejecutando la utilidad de FileVault, que no está en funcionamiento, ¿vale? O bien que está desactivada, o si la hemos activado, que ya se ha completado. Así que abrimos el asistente de Bootcamp. Le damos a continuar. Muy bien, pues aquí tenemos nuestro asistente de Bootcamp, donde nos va a indicar primero si queremos crear un disco de instalación de Windows 10 o Windows 11 y necesitamos un disco USB y una imagen de Windows 10 o Windows 11, una ISO descargada. Nos va a preguntar si queremos descargar el software de compatibilidad y si posteriormente que se descargue y se cree ese disco de Windows, si queremos que se instale a continuación Windows 10 o Windows 11. Es decir, una vez finalice el proceso de Bootcamp, se va a reiniciar el ordenador y va a comenzar la instalación de forma automática, ¿vale? En mi caso, yo ya tengo dos pendrive, uno que he creado con Bootcamp, con el disco de instalación, con este software de aquí, y otro que he creado con la utilidad Rufus, que os voy a explicar las diferencias entre uno y otro. Por lo tanto, voy a desmarcar esta casilla, porque si os fijáis aquí, ya tengo por un lado una carpeta con lo que es la imagen ISO y lo que es la carpeta con todos los drivers de Bootcamp, la que se descarga automáticamente. Me gustaría que le echarais un vistacito importante aquí a la utilidad de discos. Fijaos, es muy importante que os fijéis en cómo tengo yo aquí el disco. Fijaos que tiene el esquema de particiones GUID. Mi disco tiene el formato APFS encriptado porque tengo FileVault, tengo mi disco duro de 3 TB y tengo aquí el espacio libre. Yo no voy a crear la partición desde aquí, ¿vale? Yo no voy a crear una partición. Lo que voy a hacer es dejar que sea Bootcamp quien se encargue de hacerlo todo, ¿vale? Entonces, esto es mi esquema de particiones de macOS y voy a dejar que sea Bootcamp quien se encargue de todo. Así que le doy a continuar. Bueno, me pide que conecte mi disco USB, así que vamos a conectar mi USB, el que he creado, el que tengo creado con Bootcamp. Si os fijáis, aquí tengo mi USB conectado y este USB lo que tiene es toda la carpeta de Windows y además la carpeta que contiene los drivers de Bootcamp, que la he copiado yo manualmente, o que me la copia en este caso manualmente el asistente de Bootcamp. Así que le damos a continuar. Y aquí me propone ya el esquema por así decirlo, para Windows. Yo voy a poner una partición de unos 100 GB aproximadamente. Bueno, 106. ¿De acuerdo? Entonces, Bootcamp va a coger y aquí, en mi utilidad de discos, va a coger y me va a asociar de estos 3 terabytes 106 GB para Windows. Vamos a darle a instalar y va a empezar a crear la partición. Y cuando finalice, me va a reiniciar el equipo y va a empezar a instalar Windows. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Por defecto el equipo cuando reinicia va a entrar directamente en el instalador de Windows. Yo he parado para que veáis los iconos que salen, como está la partición de Macintosh HD y el instalador, el pendrive de Windows, que es el que por defecto se va a cargar. Y aquí es donde entraría automáticamente el sistema una vez que inicia. Comienza con la configuración regional del sistema, le damos a siguiente, le decimos instalar ahora, le decimos que le demos la licencia, elegimos la versión de Windows que queremos instalar, en este caso voy a coger Windows 11 Pro, siguiente, y nos sale el primero de los errores, y es que el equipo no puede ejecutar Windows 11 porque no cumple los requisitos hardware. Para saltar este paso tenemos que pulsar la combinación de teclas Shift o tecla de mayúsculas y sin soltar la tecla F10. Abrimos una ventana del símbolo del sistema y escribimos reg E. Una vez aquí dentro, en regedit, tenemos que irnos en el menú de la izquierda a la clave que pone HK Local Machine.
desplegamos, cogemos la que pone System, la desplegamos, cogemos la que pone Setup, la desplegamos y aquí dentro cogemos, pulsamos el botón derecho y creamos una nueva clave que se llame labconfig. Tiene que estar exactamente igual que yo la pongo aquí, con las mayúsculas y las minúsculas, labconfig. Y aquí dentro vamos a crear con el botón derecho una serie de claves, todas ellas del tipo de Word de 32 bits. La primera de ellas se va a llamar bypass CPU check. Hacemos doble clic y le ponemos como valor 1. Creamos una nueva de 32 bits y le ponemos bypass omite TPM check. Hacemos doble clic, le ponemos valor 1. Creamos una nueva, le ponemos bypass RAM check. Le ponemos valor 1 y la última bypass secure boot check. Le ponemos el valor 1 también. En este momento podemos cerrar el registro, podemos cerrar el signo del sistema, volvemos atrás, comprobamos que tenemos la versión de Windows 11 Pro y le damos a siguiente. Y si lo hemos escrito todo correctamente, nos saldrá los términos y condiciones. Aceptamos y le damos a siguiente. Y ahora nos pregunta cómo queremos hacer la instalación. Así que seleccionamos personalizada. Si nos fijamos ahora nos aparecen todas las particiones que teníamos. Vemos aquí que tenemos nuestra partición de Bootcamp, la que habíamos creado desde macOS, que es la seleccionada. Y le daríamos a siguiente. Pero nos sale un mensaje de error y dice que no se puede ejecutar en una partición que ya existe. Así que lo que vamos a hacer es coger y vamos a echarle un vistacito y vamos a ver. Tenemos nuestra partición EFI, nuestra partición, nuestro disco 0, que es el disco sólido, nuestro disco 1, que es el disco de 3 terabytes, y esta que es la partición que hemos creado para Windows. Así que la vamos a eliminar para dejarla como espacio no utilizado. ¿Veis que ahora aparece como espacio sin asignar? Y ahora vamos a cogerlo y vamos a decirle que lo use. Si os sale este error, significa que no podemos continuar con el entorno gráfico porque tenemos instalado OpenCore Legacy Patcher y quiere decir que tenemos que hacer la instalación desde el símbolo del sistema, ¿vale? No desde el entorno gráfico. Y vamos a ver cómo se hace ahora. Podría pasar que antes de este error, al elegir la unidad, os salga un error indicando el tipo de partición, indicando que no se puede instalar porque es una partición GPT o es una partición MBR, tal y como os indico a continuación. Si buscamos por internet, nos vamos a encontrar soluciones diversas, soluciones del tipo, una solución que nos dice que tenemos que irnos a lo que es el símbolo del sistema, entrar en la utilidad de partición de disco, entrar en DiskPart, listar los discos que tenemos con list disk. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos 3 discos físicos. Seleccionar el disco en cuestión, el disco donde queremos hacer la instalación, pero que nos ha salido ese mensaje, y utilizar el comando clean. Este comando clean, lo que no nos dicen es que, además de limpiar el disco, lo que hace es borrar todo el contenido del disco. Es decir, si en esta unidad teníamos datos, teníamos información, teníamos cualquier tipo de documentos, se va a eliminar.
Está muy bien si el disco es un disco físico donde no hay información. Imaginad, por ejemplo, que en mi caso yo hubiese tenido, por ejemplo, la partición, hubiese tenido, por ejemplo, macOS Sonoma en un disco físico, en este, por ejemplo, de 111 GB, y yo hubiese querido instalar Windows en este otro disco. Son discos diferentes, en tal caso sí, sería lógico. ¿De acuerdo? Porque no estoy afectando a la información del otro disco. Pero si yo tengo un solo disco y ese disco tengo 8 particiones, es decir, tengo un disco mecánico o un disco sólido en mi ordenador, y ese disco tengo una partición con macOS Sonoma y el resto del disco lo quiero utilizar para instalar Microsoft Windows, si yo utilizo el comando clean voy a borrar también toda la información de macOS Sonoma, con lo cual voy a destrozar todo el trabajo que había hecho anteriormente. Yo, por ejemplo, en mi caso hubiese perdido toda la información de macOS Sonoma y todo el tiempo invertido en restaurar mi Time Machine. Con lo cual, para mí, este comando no es efectivo. Aunque luego pueda convertirlo, bien sea en formato GPT o bien sea MBR. ¿De acuerdo? Entonces, el comando clean está muy bien siempre que tengamos una unidad física única y exclusivamente para ese sistema operativo y que sea independiente de los otros discos que tengan otro sistema operativo. ¿De acuerdo? Lo que os voy a enseñar aquí es cómo podemos hacerlo cuando tenemos una única unidad física y tenemos particiones para esa unidad física sin tener que borrar todo el contenido. Y es que lo que vamos a hacer en este caso es sencillamente seguir lo que nos indica la documentación de OpenCore Legacy Patcher. Lo que vamos a necesitar, por un lado, es un disco USB, donde vamos a instalar, vamos a poner nuestro sistema operativo, nuestro instalador de Microsoft Windows. Ese disco lo vamos a utilizar, lo vamos a crear con la utilidad de disco. Lo vamos a formatear en formato Extended FAT y vamos a utilizar el sistema MBR. ¿De acuerdo? Esto es tan sencillo como venirnos a la utilidad de discos, insertar un pendrive cualquiera, aquí lo tenemos, y al darle a borrar, vamos a ponerle el nombre que queramos. Vamos a seleccionar como formato Extended FAT y como esquema vamos a seleccionar Registro Maestro de Arranque, MBR, para que quede de esta forma. ¿De acuerdo? Una vez lo tengamos, le vamos a dar a borrar. Con esto tendríamos nuestro disco USB, nuestro pendrive, preparado para poder poner en él el instalador de Microsoft Windows y también la carpeta con todos los drivers de Microsoft Windows. A continuación tenemos que preparar nuestra unidad destino, es decir, la partición en la cual vamos a instalar nuestro sistema operativo, Microsoft Windows. Como os habéis dado cuenta, y teníamos Bootcamp preparado, nos ha dado un error y nos dice que no podemos instalar GPT dentro de él. Así que lo que vamos a hacer es venirnos a nuestra utilidad de discos. Vamos a seleccionar nuestra unidad, en mi caso es un Fusion Drive, en vuestro caso será la que sea, y nos iremos a crear partición. Y lo que tenemos que hacer, suponiendo que aquí tenemos la que nos ha dado el error, será eliminar todas las particiones. En primer lugar, borraría esta, o me vendría directamente al asistente de Bootcamp y eliminaría las particiones. Pero en fin, tendríamos que eliminar estas 3 particiones y una vez que las hemos eliminado, nos vendríamos a la utilidad de discos y tendríamos que crear nuestra partición de Bootcamp considerando que el esquema tiene que ser del tipo GUID. Es decir, aquí tenemos que asegurarnos que el esquema tiene que tener el mapa de particiones GUID. Segundo, que el formato de la partición que vamos a crear no sea NTFS, sino Extended FAT, exactamente igual que la que hemos creado para el USB, para el pendrive. ¿De acuerdo? Y luego el tamaño arrastramos para que sea el que queramos, 100 GB, 200, lo que queramos. Lo que nos dice aquí es que si nosotros deseamos tener tanto macOS como Windows en el mismo disco duro, lo ideal es que tengamos una partición dedicada
exclusivamente para OpenCore Legacy Patcher. Es decir, el sistema operativo estaría en una partición, OpenCore estaría en una partición y Windows estaría en otra partición diferente. En el caso de que tengamos unidades de disco diferentes, o sea, un disco duro, por ejemplo, para macOS Sonoma y otro disco duro físico para Windows, no es necesario. Y otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta, aunque aquí aparece casi al final, es que aquellos usuarios que tengáis un Mac Pro o un Xserve, que leáis toda esta información antes de poner el arranque a Windows, ¿de acuerdo? Muy importante. Pues bien, una vez que tenemos ya creada nuestra partición, y fijaos en una cosa también que es muy importante y muy interesante, y es que este error que veis aquí de GPT solo va a aparecer una vez. Es decir, cuando nosotros hagamos este procedimiento de particionado, ya no va a volver a aparecer este error. Os lo digo por experiencia. A mí me pasó la primera vez, luego eliminé toda la partición para acabar este vídeo para poder enseñaros este error y ya no me volvió a aparecer el error. O sea, una vez que hemos hecho este procedimiento, solucionamos ese problema de el error de instalación de GPT y ya no vuelve a aparecer. Con lo cual, una vez que hagamos todo esto, queda solucionado. Ya no tenemos que preocuparnos de que en un futuro vuelva a aparecernos, a no ser que borremos completamente todo el equipo y empecemos desde cero. Ahora es cuando tendríamos que crear nuestro instalador, y esto lo podemos hacer de varias formas. Una sería usando Bootcamp, el asistente de Bootcamp, con el cual podríamos descargar y crear el instalador. Otro sería mediante la herramienta Rufus y otro sería directamente desde la herramienta Terminal de nuestro Mac. Vamos a ver los tres procedimientos. Con el asistente de Bootcamp es muy sencillo. En mi caso no me va a aparecer puesto que ya tengo instalado Bootcamp, pero lo único que tenemos que hacer sería marcar esta casilla y tener también marcada esta casilla. Con esto, con estas dos, nos pediría insertar un pendrive y crearía el disco de instalación de Windows 10 y descargaría el software. Evidentemente nos pediría que tengamos una imagen seleccionada o una imagen descargada de Microsoft Windows. En el enlace que os dejo abajo vais a poder descargar esa imagen de Windows 11. Seguiríamos todos los pasos y nos crearía esa imagen y copiaría la carpeta. Yo en mi caso ya la tengo descargada, la tengo aquí en el escritorio y aquí tengo mi imagen de Windows 11 y mi carpeta con todos los drivers. Esta carpeta es esta que se descarga aquí y esta imagen es la que me bajo de la web de Microsoft. Esto sería con el asistente de Bootcamp. Con la herramienta Rufus sería algo tan sencillo como Rufus es una herramienta que, además de saltarse el error del GPT, con lo cual no tendríamos que hacer ninguno de los procedimientos descritos anteriormente en la utilidad de discos, nos permite crear el instalador con algunas opciones adicionales. La herramienta es muy sencilla de utilizar. Simplemente seleccionaríamos el disco USB que hemos creado, el disco USB que hemos formateado, seleccionaríamos la imagen de Windows que hemos descargado desde la web de Microsoft y en el esquema de partición pondríamos GPT. Y el sistema de destino UEFI, no CSM. Esto es obligatorio ponerlo así. Lo demás lo dejaríamos tal y como lo tenemos. Le daríamos a empezar y acto seguido nos saldría esta página de aquí. Aquí podemos marcar las casillas que queramos. Yo he marcado la casilla de eliminar el requisito de más de 4 GB para el arranque seguro y el TPM. Con esto evito que cuando empiece el proceso de instalación, Windows me diga que no se puede instalar en mi ordenador el sistema operativo y yo tenga que manualmente entrar en el registro como os mostré anteriormente. Se va a saltar ese paso de comprobación. Le he marcado la casilla de eliminar el requisito de crear una cuenta de Microsoft en línea, con lo cual me debería permitir crear una cuenta local con el nombre que yo le ponga aquí. Y he deshabilitado también la recopilación de datos. Le daría a OK y empezaría a crearme mi instalador de Windows 11. El proceso es muy sencillo. Una vez terminado, simplemente tengo que sacar el pendrive y ponerlo en mi ordenador. El único inconveniente de Rufus es que necesito
un ordenador o una tablet que tenga Windows, puesto que no existe esta aplicación para macOS. Y la tercera de las opciones sería utilizar el comando rsync que se encuentra en la aplicación terminal de macOS. Para ello lo que tenemos que hacer es simplemente doble clic en la ISO que tenemos descargada. Es decir, simplemente nos vendremos aquí, haremos doble clic en la imagen y veremos que aparece o se monta una unidad llamada CCC-OMA x64 FreeS DVD9 que contiene todo lo que es el instalador de Windows. Pues bien, el comando que tenemos que ejecutar es el siguiente, rsync. rsync -r -p barra volumes barra el nombre de la unidad que se ha montado, el nombre completo, terminado en barra, ojo, aunque aquí aparezca más pequeño, porque aquí he usado este comando, ¿vale? Aquí poner el nombre completo y terminado en barra, espacio, barra, volumes, barra, y aquí sustituiríamos install Win10 por el nombre de nuestro pendrive, que en mi caso es Win. Una vez terminado, lo que va a hacer esto es copiar literalmente todo el contenido de esta unidad dentro de la carpeta Win. Y una vez termine, nosotros copiaremos manualmente los drivers, la carpeta de los drivers, con lo cual tendríamos tanto el instalador como los drivers para poder luego hacer que funcione la tarjeta AirPort, tarjeta de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tendríamos todo lo necesario para poder iniciar nuestro instalador de Windows, ya sea desde Bootcamp, ya sea desde Rufus o ya sea desde esta utilidad de terminal, rsync. Ahora, independientemente de que nos haya dado ese error de que no se podía instalar en GPT, podemos continuar con nuestra instalación sin ningún tipo de problema. Si usamos Rufus, simplemente introduciendo el pendrive de Rufus, y si hemos hecho el tema de las particiones tal y como os indiqué, creando las particiones, podremos utilizar o bien el pendrive que hemos creado usando rsync o bien el pendrive que hemos usado con Bootcamp, puesto que ya habremos corregido el error de GPT. Resumen, si nos da el error de GPT podemos usar Rufus o podemos usar las particiones, la solución que queramos. Si no tenemos Rufus o no tenemos un PC o una tablet, entonces la solución de las particiones es la única que nos queda, y luego crear el pendrive usando rsync o Bootcamp. Vamos a entrar en el símbolo del sistema poniendo de nuevo, pulsando las teclas Shift o tecla de mayúsculas F10 para abrir el símbolo del sistema. Y vamos a poner Disk Part, que es la utilidad que nos abre la partición de discos. Aquí vamos a ponerle List Vol. Esto nos va a mostrar todos los volúmenes que tenemos creados en nuestro equipo. Tenemos nuestro primer disco que tiene 2 volúmenes, nuestro segundo disco, y fijaos aquí como tenemos Win, que es el disco extraíble, y los discos internos. Y aquí tenemos esta de 98 GB, FAT, el volumen 1, que es nuestro disco E, donde queremos instalar Windows. Aquí tenemos que quedarnos con las letras de unidades, muy importante, y si queréis podéis anotarlas en un papelito, sobre todo dónde está la unidad de destino donde queremos instalar, la letra E, dónde está nuestra partición FAT32, la letra C, y dónde está nuestro disco, nuestro pendrive con el instalador, la letra D. Por lo tanto, vamos a salir de aquí poniendo Exit, y lo que vamos a escribir es el siguiente comando. Bien, fijaos, el comando que hemos escrito es dism barra getWinInfo. Fijaos que Win va con M, o con letra N, barra WinFile, y le estamos diciendo que busque en la unidad D, es decir, en el disco extraíble, el instalador, que busque en la unidad D en el fichero install.win, que busque todos los instaladores que hay. Y nos va a mostrar, fijaos aquí, todos los instaladores. Yo el que quería instalar era Windows 11 Pro, este de aquí, el número 6. Yo me tengo que quedar con este número, con el índice. Una vez que sé el número que yo quiero instalar, en mi caso el 6, tengo que volver a escribir el comando dism.
y le digo que ahora lo que tiene que hacer es aplicar apply image, aplica la imagen y tengo que decirle cuál es el fichero que contiene esa imagen y dónde se encuentra. Y esa imagen se encuentra en la unidad D, en el fichero install.win, que se encuentra en la unidad D y que tiene como índice el número 6. Es decir, busca en la unidad D, es decir, en el disco extraíble, el archivo cuyo índice es el número 6, es decir, Windows 11 Pro, dentro del fichero install.win y aplica esa imagen. ¿Y dónde tengo que aplicarla? Pues le vamos a decir que lo aplique en el directorio correspondiente de la unidad E, porque la unidad E, si os dais cuenta, es la unidad que yo había reservado en formato NTFS para instalar mi partición de Bootcamp, mi partición de Windows. Entonces, esa imagen se va a desplegar de ese archivo comprimido y se va a instalar en la unidad E. Y esto es lo que haría el entorno gráfico cuando pone copiando archivos, instalando archivos, etc. Solo que lo vamos a hacer desde el símbolo de sistema. Vamos a ver si nos deja sin tener que reiniciar el equipo. Todo esto que se haría aquí en el entorno gráfico lo vamos a hacer nosotros directamente aquí. Y fijaos cómo está comenzando a hacer esa instalación. Una vez se ha completado la instalación de Windows, tenemos que hacer que sea capaz de arrancar Windows, porque si no, no tendríamos el instalador completo. Tenemos que darle el boot. Para eso tenemos que ejecutar el siguiente comando. Y pueden pasar dos cosas, o que se haga correctamente o que nos dé un error. Si se produce un mensaje de error, tal y como me ha pasado a mí, entonces el comando hay que completarlo de la siguiente forma. Volveríamos a poner bcd boot e2./windows, e2./windows, espacio, barra s, espacio, c, dos puntos, espacio, barra f, espacio, all. Pulsamos intro. Y ahora sí que nos indica que los archivos de arranque se han creado correctamente. En este momento lo que hemos conseguido es que los iconos en ese momento, ahora cuando reiniciemos nuestro equipo, que lo vamos a hacer a continuación, al reiniciar el equipo veremos que los iconos han cambiado. Tenemos nuestra partición de macOS, Sonoma, nuestra partición de Windows o de Bootcamp con el icono de Bootcamp, puesto que la partición la hemos creado desde Bootcamp, y que ambos van a tener el icono correspondiente y el arranque correspondiente. Así que vamos a salir de aquí y fijaos, al entrar tenemos Macintosh HD y Windows. Si me vengo aquí a Windows, va a empezar el asistente de configuración de Windows. Una vez completado el proceso, el equipo se reinicia y comienza ya la configuración del país, etc. Así que nos aseguramos de tener el país correcto, la distribución de teclado. No vamos a añadir más teclados. Fijaos que aquí tenemos un problema, y es que al no tener nuestro equipo configurados los drivers del AirPort, etc., la única red o el único interfaz de red que nos va a detectar es el cable Ethernet, y por tanto, para continuar la instalación necesitamos un cable Ethernet. Si no, no podemos continuar. Yo en mi caso sí tengo un cable, así que voy a conectarlo para poder seguir. Si no, si os fijáis, es imposible que pueda seguir. Una vez conectado el cable, aquí debe aparecer conectado e iluminarse el botón siguiente. Comprueba si hay actualizaciones. Nos indica que el equipo se va a reiniciar. Aceptamos las condiciones.
Y ahora nos pregunta el nombre del dispositivo, vamos a omitirlo por ahora. Configuración para uso personal, siguiente. Y fijaos que aquí es donde nos pide iniciar sesión, es decir, necesitamos obligatoriamente crear una cuenta o configurar nuestra cuenta de Microsoft con nuestro correo electrónico de Microsoft. Y si no tenemos, nos permite crear una cuenta de Microsoft. Pero no podemos seguir si no tenemos creada esa cuenta de Microsoft, esa cuenta de Hotmail o de Outlook. En este momento me gustaría enseñaros cómo sería el procedimiento si utilizamos la segunda opción, el pendrive que habíamos creado usando Rufus. ¿Os acordáis que habíamos usado una serie de casillas, habíamos marcado una serie de casillas para poder omitirlo todo? Así que vamos allá. Entramos en la configuración del idioma, todo correcto, le damos a siguiente, le damos a instalar ahora, no tenemos la clave de producto, Windows 11 Pro, siguiente, y fijaos que aquí es donde tenemos la primera de las diferencias, y es que en este caso no nos ha salido el mensaje de que Windows no se puede instalar en nuestro equipo, porque habíamos marcado la casilla de omitir las comprobaciones, con lo cual nos hemos ahorrado tener que crear esa carpetita en el registro de Windows con todas las claves. Así que por ese lado, perfecto. Aceptamos las condiciones y le damos a siguiente. Personalizamos la instalación. Y puesto que yo en este momento he continuado desde la parte anterior donde ya tenía instalado Windows, lo que voy a hacer es eliminar la instalación de Windows, que en mi caso es la unidad 1, estas tres particiones las voy a eliminar. Esta, porque son las que se crearon anteriormente con el otro pendrive, ¿de acuerdo? Entonces, para que os situéis, aquí es donde ahora pondría Bootcamp, que no me dejaría instalarlo, yo eliminaría la partición y ahora es cuando le daría a siguiente. Estas son las particiones de Macintosh y esta es la que he creado con Bootcamp. Comienza la instalación o la copia de archivos. Aquí evidentemente me da el mismo error que antes porque evidentemente tenemos OpenCore Legacy Patcher. Esto no lo soluciona Rufus, con lo cual aquí sí tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos con el otro pendrive. Esto no lo soluciona Rufus porque no tiene nada que ver con la instalación de Windows, tiene que ver con OpenCore Legacy Patcher. Por lo tanto, tenemos que hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho en el anterior vídeo. Comprobamos los volúmenes. Este es, como veis, el CD extraíble, que tiene dos volúmenes, ¿veis? Aquí es un poco diferente, este es el creado con Rufus, ¿vale? Estos dos. Tenemos aquí F, que es en este caso nuestro disco, aquí han cambiado las letras de unidad, ¿vale? Fijaos la diferencia entre el de antes y ahora, aquí se han cambiado porque el pendrive trae dos letras. C es el de 100 megas y F es donde tenemos nuestro espacio libre. Y D donde tenemos el instalador, ¿ok? D y F. De acuerdo, aquí los sources, es decir, los instaladores siguen estando en la etiqueta x86, esta etiqueta que sé que contiene el instalador de Windows, ¿vale? En la unidad D. Y vemos que sigue siendo el número 6, Windows 11 Pro. Eso no ha cambiado en nuestro caso. Así que lo que vamos a hacer es aplicar esa imagen. Y aquí el directorio en el cual vamos a desplegar nuestra instalación es la letra F. Fijaos que aquí se ha cambiado, ¿vale? Es el disco NTFS de 98 GB. Así que le damos
y solo tenemos que esperar a que se complete. Una vez completada la instalación y la copia de archivos, vamos a darle el arranque. Así que ponemos bcd boot espacio, ponemos la letra de unidad en la cual se han copiado los archivos, que es donde va a estar copiado el sistema operativo, en la unidad F, F2 barra Windows, espacio, barra S, C2 barra F, all. Y de esa forma evitamos que pueda haber algún otro problema. Perfecto, pues ya tenemos la instalación completa, solo tenemos que reiniciar. Y proceder con la configuración del sistema. Ahora sí que nos venimos aquí a Windows. Habéis visto como el icono tiene el icono de Bootcamp, como tiene arranque. Y ahora empezará como anteriormente, a hacer el despliegue interno, habrá otro reinicio y procederá con la configuración. Vamos a darle unos minutitos para que se haga todo esto hasta que nos salga la pantalla de configuración. Muy bien, pues ya tenemos aquí de nuevo el asistente de configuración, el país, España, en mi caso, la distribución de teclado, español, no vamos a agregar más teclados, omitir. Y de nuevo tenemos el problema de la Wi-Fi, no tenemos los drivers del Airport, por lo tanto tenemos que conectar el cable de red. Está identificando, conectar, le damos a siguiente, está comprobando las actualizaciones. Aceptamos las condiciones de la licencia, omitimos el nombre del dispositivo, hasta aquí todo exactamente igual que antes, en lo que es el proceso de configuración. La configuración para uso personal, siguiente. Bien, por último, para terminar, puesto que como veis solo tengo el cable Ethernet, la conexión Ethernet, no tengo sonido, fijaos aquí, no hay audio, y es porque no tenemos los drivers, no tengo cámara tampoco, la cámara iSight no funciona, la Wi-Fi no funciona, tengo que instalar los drivers de Bootcamp, así que me vengo a la carpeta, a la unidad de pendrive y a la carpeta Windows Support, la que copié desde el escritorio. Y aquí en Bootcamp tengo el archivo que pone setup. Lo ejecuto, le digo que sí y me va a copiar. Tened en cuenta que esto solo sirve para mi iMac, ¿vale? Porque son los drivers de mi iMac, de mi tarjeta Airport, de mi tarjeta de sonido, de mi placa lógica, etc. Aceptamos los términos, le damos a instalar. Bien, pues con esto se completaría. Y me pregunta si quiero reiniciar. Y ahora aquí, si os fijáis,
Ya sí que tenemos el audio, la Wi-Fi, Bluetooth y todo activado. Ya sí tenemos nuestro Windows perfectamente configurado. Y ahora por último, si en el caso de que al reiniciar comprobáramos que por defecto no se inicia nuestra partición de Mac, vais a comprobar que por defecto Windows se ha puesto como partición de inicio automático. Quiere decir que si yo no toco ninguna tecla, cuando enciendo el ordenador es Windows el primero que va a iniciar. Pero fijaos qué pasa. Si yo intento entrar en mi Mac, me sale el símbolo de prohibido. Y es porque Windows se ha apropiado de lo que es del inicio del sistema. La única opción que yo tendría para iniciar ahora desde mi Mac sería entrar en el icono del FiBoot de OpenCore Legacy Patcher. Es decir, vamos a repetirlo para que lo veáis. Aquí estoy dentro del FiBoot y lo veo por las letras que aparecen aquí abajo. Si yo reinicio y pulso la tecla de opción, tengo aquí Windows, tengo Mac y yo tendría que entrar en FiBoot y ahora entrar, fijaos que está por defecto Windows seleccionado, yo tendría que entrar en Macintosh HD y aquí sí podría entrar en mi partición de Mac. Bien, ¿qué tendría que hacer para que por defecto mi equipo entrara en Mac? Y que si yo quisiera, pulsando la tecla de opción, pudiera entrar en mi partición de Windows. Pues eso lo vamos a solucionar muy fácilmente. Y es, una vez que inicie el sistema, nos vamos a ir al menú de ajustes para seleccionar el disco de inicio. Así que, una vez que estamos en el escritorio, nos venimos aquí a los ajustes. Dentro de ajustes nos venimos a la pestaña General y dentro de General, disco de arranque. Y en disco de arranque vemos que nos reconoce las dos particiones, Macintosh HD, los dos sistemas operativos y Bootcamp. Seleccionamos Macintosh HD, que es el que va a establecer como disco de inicio. Usamos nuestra contraseña para establecerlo y le damos a reiniciar. Le damos a reiniciar. Si ahora ya encendemos el ordenador, directamente, por defecto, nuestro equipo va a iniciar en macOS. ¿Veis? Y ya directamente podemos entrar. Ha sido un vídeo francamente extenso y si has llegado hasta aquí quiero agradecerte enormemente el tiempo que me has dedicado y espero que le hayas encontrado la utilidad que realmente necesitabas. Como punto final quiero dedicar tan solo unos minutitos para indicarte cómo he conseguido la placa de mi ordenador. Como sabéis, encontrar piezas para este tipo de equipos tan antiguos es muy complejo y tienes que recurrir siempre a equipos de segunda mano. No hay un mercado de piezas oficial y por consiguiente tienes que intentar buscar en páginas de segunda mano. Por supuesto, lo más normal que sueles encontrar son equipos completos, con lo cual o tienes que recurrir a comprar un ordenador completo y sacar la pieza que necesitas y desechar el resto, o buscar otras alternativas. Yo intenté principalmente buscar en páginas como AliExpress, en Google, el Marketplace que trae Facebook, etc. Y la verdad que encontré sobre todo en AliExpress y en eBay. La cuestión era cuál me podría ofrecer más garantías en cuanto a calidad, servicio postventa, en caso de que tuviera que devolver la pieza porque hubiese algún tipo de problemas. Ahí es donde radicaba la cuestión. Y es cierto que encontré una gran diferencia de precios entre AliExpress y en eBay. Lo que me hizo inclinar la balanza hacia eBay fue que la mayoría de mercado que encontré fue en Estados Unidos, donde sabéis que aún hay una gran cultura de Apple. Hay mucho más mercado de compra-venta, hay mucho más mercado de personas que utilizan dispositivos de Apple y por consiguiente, desde mi punto de vista, creo que aunque las piezas se puedan fabricar o se puedan construir en China,
había quizás mucho más uso, mucha más utilidad o mucha más cultura de Apple en Estados Unidos. Así que me decanté por una empresa que tuviera una buena valoración y un buen nivel de ventas en la zona de California. Y una de las empresas que encontré que tenía una buena relación calidad y precio fue la que veis a continuación en esta pantalla. Como podéis ver, el precio que encontré para mi placa lógica con un procesador incluso superior y la misma gráfica era aproximadamente de unos $127, a los cuales añadiendo el envío y el IVA, los impuestos, se me ponía alrededor de unos $197 frente a los más de 300 que se me podía poner prácticamente en AliExpress. Considerando el riesgo que me podía suponer uno u otro, frente a que a lo mejor la pieza llegara defectuosa, evidentemente valoré, bueno, vamos a probar por primera vez, he de reconocer que era mi primera compra seria o importante en eBay, dije, bueno, vamos a arriesgarnos y vamos a probarlo. Y tengo que reconocer, primero, intenté comunicar con el vendedor y he de decir y he de reconocer, y no es un punto muy a favor, que no tuve ninguna respuesta. Pregunté si la placa me iba a llegar con una pila. Sabéis que las placas incluyen una pila de botón. Si la pila iba a llegar con una pila nueva o tenía que comprar yo una. Y si la pasta térmica que incluía la placa venía nueva o tenía yo que poner pasta térmica nueva. No obtuve respuesta. Eso me dejó un poco más inquieto, pero bueno. No obstante, haciendo el tracking, el seguimiento del pedido, vi que ya había movimiento. Me llegó aproximadamente el día 5 de julio la pieza, el pasado día 5, y tengo que decir que el embalaje era impecable, la protección que traía la placa era inmejorable, venía en una caja grande, una bolsa antiestática, recubierta con una bolsa de protección de aire, recubierta con bolsas de burbuja, o sea, venía perfectamente protegida, incluso con una pegatina que indicaba frágil. Por otro lado, la placa venía muy limpia y muy bien acondicionada. Es cierto que la pila le puse una pila nueva por protección y porque el voltaje venía un poco bajo, así que yo ya tenía preparada una pila nueva. Si vais a poner una pila de botón nueva a vuestras placas, veréis que hay dos tipos de placa y en muchos sitios indican que se ponga una pila de este tipo. Y en otros os indican que se ponga una de este otro tipo. Mi consejo es, la diferencia entre una y otra es la temperatura máxima que soportan. Y mi consejo es que pongáis una pila que soporte la mayor temperatura posible. ¿Por qué? Porque estos ordenadores pueden llegar a alcanzar temperaturas altas y una mayor temperatura en la batería indica un mayor desgaste. Por consiguiente, aunque son más caras, poned una pila de botón que soporte mayor temperatura, en concreto esta de aquí. No me dio ningún tipo de problema, la placa está funcionando perfectamente y por lo tanto recomiendo no solo al vendedor. El único tip negativo que le pongo es eso, la falta de comunicación, que entiendo que quizás sea porque tengan muchísimo trabajo, porque es verdad que tiene mucho movimiento de venta de piezas. Pero por otro lado, cero objeciones y todo perfecto. Así que, si en algún momento habéis dudado entre comprar y no comprar en eBay, mi experiencia ha sido 100% satisfactoria en cuanto a mi equipo. ¿Compraré en un futuro alguna otra pieza para mi iMac? Depende. Veremos qué pasa en los sistemas operativos que vengan a posteriori y veremos si me merece la pena. Hoy por hoy la inversión me ha merecido la pena. Y nada más, agradeceros de nuevo todo el tiempo que me habéis dedicado. Recordad, si habéis encontrado el vídeo útil, si os ha parecido interesante, regaladme un enorme like, me va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo. Gracias por este tiempo que habéis estado esperando a que volviera, os lo agradezco muchísimo. Dejadme en los comentarios, sobre todo los que sois nuevos, los que acabáis de llegar con muchísimas dudas, espero que veáis este vídeo, recomendadlo para que le llegue a muchas más personas que tengan cualquier duda, tanto con OpenCore Legacy Patcher como con Windows, Sonoma, etcétera, para que les quede resueltas. Espero que os sea con esto, con este compendio que he hecho de posibles errores, instalaciones, etcétera, que quede todo ya perfectamente claro. Y como siempre, si tenéis alguna duda, ya sabéis, abajo tenéis los comentarios donde voy a responder, como siempre, todas vuestras cuestiones. Nada más. Agradeceros, como siempre, por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, compañeros.